Bien, pues bienvenidos a esta primera tutoría del segundo cuatrimestre del 2020 del curso Química General 1. Un curso súper lindo, súper difícil, un curso bastante intenso que demanda bastante tiempo y bastante esfuerzo. Pues mi nombre es Daniel Rojas Fallas, yo voy a ser su tutor a lo largo de este cuatrimestre. eh, y me siento pues muy contento de estar aquí con ustedes, tener esta oportunidad, a pesar de todo lo que estamos viviendo en el país, ¿verdad? Eh, con la pandemia, el desempleo, tantas cosas que nos han estado afectando estos últimos meses. Y bueno, ver que aún así, a pesar de todo eso, hay estudiantes que quieren seguir adelante, que quieren seguir con su plan de estudios, que no pierden la esperanza de un mejor futuro, es algo muy alentador. Así que eh, cuando la profe Wendy me dijo que tenía asignación para este cuatrimestre, casi no lo podía creer, pero realmente que me siento muy feliz y los felicito a todos ustedes por estar matriculados en la UNED, que es una excelente universidad, y por tomar este reto justamente en esta coyuntura, ¿verdad? En que estamos con mucha incertidumbre y mucho problema, pero Dios primero que salgamos de esto pronto y fortalecidos. Am, Bien, para hablarles un poquito de mí, pues yo soy oriundo de San José. Eh, Estudié ingeniería química en la Universidad de Costa Rica y he sido parte de la cátedra de química de la UNED desde el 2009, así que ya tengo un rato de estar por acá. También fui estudiante UNED, estudié administración de empresas en la UNED. Me encanta la UNED, realmente me gusta estudiar por mí mismo, me gusta basarme en los libros, sacar mis propias interpretaciones. No me gustaba mucho en realidad ir a clases cuando estaba en la UCR. Así que cuando llegué a la UNED, pues fue algo así como la universidad soñada para mí, ¿verdad? Claro que estudiar a distancia tiene sus cosas y tiene sus dificultades, hay que ser muy disciplinado y muy ordenado y demanda un esfuerzo diferente al esfuerzo que se tiene cuando se tienen clases presenciales, por decirlo así. Pero bueno, aquí estamos y ya entonces son algunos años de estar por acá. Am, Actualmente yo trabajo para la ULACIT, ese es mi trabajo normal, regular, de lunes a viernes de 9 a 5. ULACIT es una universidad de mucho prestigio, la mejor universidad a nivel privado. Y hace poco que ellos abrieron la carrera de ingeniería química. Así que hay una escuela de ingeniería química por allá y yo soy el director académico de la escuela. Así que pues ahora estoy muy dedicado a la docencia. Anteriormente a ese puesto en la ULACID he trabajado en la industria, combinando ese desempeño en la industria con el trabajo en la ULACID, en la UNED, ¿verdad? Entonces, la docencia es algo que siempre me ha acompañado a lo largo de toda mi vida profesional en la industria, pero ahora se me ha presentado esta oportunidad pues de dirigir la Escuela de Ingeniería Química Industrial en ULACID y estoy muy contento. Siempre había pensado en que me encantaría dedicarme totalmente a la docencia. De hecho, es una lástima que en la UNED solo nos nombren cuarto de tiempo, porque sería algo ideal trabajar siempre en docencia. Y bueno, ahora se me ha dado y la verdad es que estoy muy contento. Eh, Cosas generales de
de nuestras clases por acá en esto de la virtualidad. Bueno, ustedes tienen un chat por ahí, algunos de ustedes ya lo han utilizado, entonces la idea es que si tienen alguna pregunta o algún comentario lo pueden escribir ahí en el chat. Por otro lado, todos ustedes han visto que, déjenme ver si puedo mostrarles aquí con mi pantalla. Ok, nada más quisiera saber, ¿todos ven la pantalla bien? ¿La ven grande? ¿La ven a lo ancho? ¿O se ve como un poquito angosta? Sí, ¿verdad? Se ve un poco extraño, no sé eh, qué será. Déjenme ver si puedo reparar eso. Sí, si lo estaban viendo en el celular es muy complicado, sinceramente. Lo mejor es verlo en la computadora. Eh, pero déjenme ver si la quito y si la vuelvo a poner. Ok, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, alguna pulga en el sistema. Nosotros en Ulacit no usamos Teams, usamos otra plataforma. Así que esto es como, ¿verdad? Nos estamos acomodando y viendo cómo se ajustan todas las cosas, pero bueno, más o menos es similar. Lo que les quería decir es que, bueno, por acá en su parte, ¿verdad? Central de su pantalla, central inferior, ahí ustedes tienen pues unos iconos de video, de audio. eh, lo que lo que vamos a hacer es manejar esos iconos apagados por un asunto de que el video consume bastante ancho de banda, y también les voy a pedir a todos que pongan sus micrófonos en mute o en apagado para que así no se nos meta ningún ruido mientras yo esté explicando o exponiendo. Sí. Entonces, la dinámica sería también que por ahí ustedes tienen una manita, ¿verdad? Déjenme ver si aquí yo se los puedo mostrar, ¿verdad? Bueno, en mi computadora se ve así, que sería como se vería en el teléfono. Esta manita es por si alguien tiene una pregunta, puede apretar ahí, ¿verdad? Puede tocar ahí, entonces a mí me sale una notificación de que alguien tiene una pregunta y entonces puedo revisar quién es y darle la palabra oportunamente. Ok, las consultas sería mucho mejor eh, que las podamos aclarar por medio de audio, ¿sí? O sea,
si quieren escribir la pregunta en el chat, está bien porque yo también tengo acá otro monitor donde estoy viendo el chat y puedo responderles oportunamente. Pero si alguien quiere intervenir por medio de audio, lo puede hacer, o yo también puedo ver en la lista de asistentes y preguntarle algo específicamente a alguien. Entonces en ese momento yo les pediría que activen su micrófono y participen. Una vez que participan, que lo vuelvan a poner en silencio. ¿Está bien? ¿Está claro cómo sería la forma en que vamos a interactuar? Ok, perfecto. Nada más por probar y por ver si yo les escucho también. Bueno, algunos han respondido aquí por el, por el chat. No sé si tal vez, Adriana, estás por ahí, puedes activar tu micrófono y ver si te escuchamos. Ok, aquí estoy. ¿Me escucha bien, profe? Sí, sí, claro. ¿Cómo estás? ¿Todo Listo. bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. ¿De dónde eres tú? Bueno, estoy colada en este grupo con ustedes, pero soy de Puriscal. Ok. Excelente, pues te escuchan muy bien y gracias por la participación. Eh, Okay. bien, por aquí tenemos a Gendry Ruiz. Si igual puedes participar y ver cómo estamos por ahí. Hola, profe, buenas noches, lo escucho perfectamente bien. De igual manera, espero que me escuche bien y soy del CU de Siquirres. Eso, qué bien. No, se te escucha perfecto, se te escucha perfecto. Gracias por la participación. Bien, creo que no, creo que los escucho bien y entonces esperaría que con todos los demás sea igual. Bien, bueno, pues déjenme ver si puedo buscar el libro y de esa forma pues ya iniciar con lo que tenemos por acá. Aquí. Bien, por aquí está el libro. Y ya que estoy con el libro, vamos a irnos por aquí a mi pizarra. Ok, aquí estamos. Oh, muy bien, chicos. Bueno, entonces, para no leer textualmente el libro, pues yo voy a ir anotando aquí algunas cosas en la pizarra y vamos a ir haciendo algunos ejemplos o ejercicios o comentando algunas cosas que vienen en el libro. ¿Está bien? Bien, entonces, pues, este sería entonces lo que sería, vamos a tocar primeramente lo que es el capítulo 1. Ok, capítulo 1. Y este capítulo está titulado Introducción, ¿verdad? Es un capítulo que está titulado como Introducción. Y
se llama materia y medición. Ok, vamos a ver. Yo les puse un pequeño video en YouTube, no sé si lo pudieron apreciar, tal vez alguien que lo haya podido ver y me pudiera decir en forma general de qué trata este capítulo. ¿Alguien que quisiera participar? Sí, trata más que todo en las propiedades de la materia. Ok, Pablo, ¿verdad? Correcto. Bien, Pablo, sí, el capítulo habla, una parte del capítulo habla sobre las propiedades de la materia, muy bien. ¿Alguien más que quisiera participar? Ya sea que hubiese visto el video o que hubiera leído ya un poquito del capítulo. Elvis Rolando, adelante, Elvis. Buenas noches, profe. Buenas noches, sí. Yo estuve leyendo un poco sobre el libro y trata, o al menos lo que entendí, fue de las diferentes propiedades que tiene la materia y cómo se clasifican. La medición, cómo, cómo calificar cuantitativamente y cualitativamente cuando se descubre o cuando se investiga sobre algún material. Ok, gracias. Es una buena intervención. Nazaret, ¿querías participar? Adelante. No se te escucha, Nazaret. Es como un ruido más bien lo que se escucha atrás. Y no se escucha, Nazaret. Joyce, ¿querías participar? ¿Me escucha, profe? Sí, adelante. Básicamente, bueno, se habla de sobre qué se compone la materia, que si no me equivoco es sobre la masa y el volumen. Y también vemos las propiedades que tienen, que tiene mezclas, que tiene, ¿cómo se dice? Mezclas y también sustancias puras. Y creo que nada. Bueno, hay más, pero no sabría decirle. Excelente, excelente. Aportas también algunas de las ideas que se han visto. Ana, ¿querías también mencionar algo? Buenas noches, profe, pura vida. Saludos a todos. Sí, bueno, lo que yo leí del capítulo que trata como la clasificación de la materia, que sustancias, compuestos, elementos, luego lo de las mezclas homogéneas, heterogéneas, y bueno, como la parte, no sé, personal, ahorita lo que me tiene un poquito enredada son como las propiedades extensivas y las intensivas, como saber reconocerlas bien, y también lo que es de como los compuestos y elementos, no sé, como que esa parte también me enreda un poquitillo. Claro, excelente. Bueno, no, les agradezco a todos por participar. Eso para mí es algo bien importante que todos estemos atentos y participando. Bien, entonces, sí, ¿verdad? La química como ciencia. Ana, tal vez sí puedes ponerle mute, por favor, a tu micrófono, que quedó activado. Gracias. La química, entonces, es una ciencia que estudia
la materia. Y siempre me ha llamado la atención la definición de materia. A veces en ciencias hay cosas que simplemente no se pueden definir, o sea, son conceptos que nosotros los tenemos, no hay como otras palabras para poder definirlo. ¿Y por qué digo eso? Porque materia es todo, ¿verdad? Básicamente lo que dice el libro es que la materia es todo lo que existe en el universo. Uh-huh. Es todo lo que existe. Entonces, tratando como de dar una definición de un poco más extensa, ¿verdad? Lo que nos dicen es que la materia es todo aquello que tiene masa y que tiene volumen, ¿sí? Entonces, si tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, ocupa un volumen, entonces es materia. Pero en sí, desde lo más pequeño, o sea, un átomo, por ejemplo, o tal vez no tan pequeño como una mosca o una gota de agua, todo tiene masa y todo tiene volumen. Entonces, ¿verdad? Es como una definición muy extraña. O sea, materia simplemente es todo. Ahora, la química de lo que se ocupa es de dos cosas respecto a la materia. Lo que buscamos es estudiar la composición de la materia buscamos estudiar la composición y también las transformaciones. Esas son las dos grandes cosas de las que se ocupa la química, ¿sí? Entonces, en eso de procurar estudiar estudiar la materia, pues ahí vienen ciertas cosas que tenemos que saber sobre la materia. Entonces, como número uno que podemos mencionar, tenemos la clasificación de la materia. Bien, entonces aquí en esta clasificación lo que tenemos es que la materia se ha logrado clasificar en dos grandes categorías. La primera de ellas son las sustancias puras. Y la otra clasificación son las mezclas. ¿Okay? En realidad, en la naturaleza, nada está puro. ¿Okay? Por ejemplo, ustedes han escuchado, ¿verdad? Todos conocemos lo que es el oro, ¿verdad? El oro es un material sumamente preciado, se utiliza mucho en aparatos tecnológicos, pero más todavía en joyerías y cosas así. Nadie, ¿verdad? Pone una mina de oro y empiezan a excavar y de ahí sale el oro puro, ¿verdad? Nadie hace eso, o sea, no existe eso en la naturaleza, porque normalmente todo está mezclado. Entonces, por supuesto que han escuchado de crucitas, ¿verdad? Ahí no es de que los que están trabajando ahí sacando el oro están escarbando y sale el oro, ¿verdad? No, el oro está dentro de una gran mezcla. Esos materiales o esas tierras que están ahí tienen una gran mezcla de muchas cosas y entonces hay que hacer toda una serie de operaciones o de pasos para poder purificar y sacar de ahí el oro. Entonces, normalmente nosotros en la naturaleza todo lo vamos a tener mezclado. Bien, pero entonces
cuando las mezclas, cuando a las mezclas se les aplican operaciones de separación, se logran obtener sustancias puras. Entonces, dentro de las sustancias puras tenemos dos clasificaciones. Uno de esos tipos de sustancias puras se conocen con el nombre de elementos, mientras que los otros son conocidos como compuestos. Ok, entonces hablemos de los primeros, los elementos. Entonces, ¿qué son estas sustancias? Son sustancias fundamentales o básicas. No se pueden separar en ninguna otra. Por eso su nombre de elementos o elementales. Es, por ejemplo, yo siempre utilizo la analogía de pensar, digamos, en nuestro sistema decimal. Nosotros tenemos 10 números diferentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0. Sí, tenemos 10 números diferentes en nuestro sistema de escritura de números. Si ya yo quiero escribir el 11, no hay un símbolo para 11, ¿cierto? O sea, el símbolo para 11 es un 1 junto con otro 1. Y así con cualquier otro número que yo me imagine, por ejemplo, 345. No hay un símbolo, un símbolo que a mí me permita representar ese número, sino que él está compuesto de un 3, de un 4 y de un 5. ¿Sí? Pero si pensáramos, por ejemplo, en qué otra forma uno podría escribir el símbolo 8, ¿verdad? O alguno de los otros 10 elementos básicos que tenemos, no habría, ¿verdad? O sea, nosotros partimos de que tenemos esos 10 símbolos diferentes en nuestro sistema de escritura, y cualquier número que se nos ocurra es una combinación de esos 10 símbolos. Pues precisamente esa es lo que tiene que ver con el concepto de elementos. Son sustancias que ya no se pueden dividir en ninguna otra más simple, y todo en el universo está formado por ellos, ¿sí? El Sol, por ejemplo, está formado por hidrógeno. Y así los planetas, los asteroides. Aquí en nuestro planeta Tierra, si pensamos en cualquier material, madera, papel, plástico, los alimentos, la ropa, todo está formado por esta serie de elementos que tenemos conocidos. ¿Okay? ¿Cuántos elementos existen? ¿O hay algún listado de elementos? Bueno, de hecho, aquí tengo el libro de texto. Y si avanzo aquí, esa era la portada y esa es la contraportada. La contraportada de cualquier libro de química que uno tome, la contraportada es siempre la tabla periódica, ¿verdad? La tabla periódica de los elementos. Más adelante en el curso nosotros vamos a hablar más sobre lo que es la tabla periódica, pero para decirlo ahorita brevemente, es una representación o una tabulación de todos los elementos que existen actualmente en la naturaleza, los elementos que se conocen. Entonces, alternativamente, al verlo así, ¿verdad? En la tabla periódica, también si seguimos aquí a la página número 3 del libro,
vemos que nos encontramos una lista de elementos con sus símbolos y sus masas. ¿Okay? Aquí podemos ver que esos elementos están ordenados alfabéticamente y son todos los que se conocen hasta el momento. Esta tabla periódica que nos presenta el Dr. Brown es de 118 elementos y todos están listados aquí. ¿Ok? Entonces, todo lo que conocemos, toda la materia, y recuerden que materia es todo lo que está en el universo, todo está formado por alguna combinación de estos elementos. Incluso nuestros propios cuerpos, nuestra sangre, nuestros huesos, nuestros dientes, nuestra piel, todos nuestros órganos, nuestros ojos, todo, incluso hasta nuestro cabello, todo está formado por los elementos. ¿Está bien? Bien, entonces la combinación de los elementos es lo que conocemos con el nombre de compuestos. ¿Okay? Entonces, los elementos son los 118 que están en la tabla periódica. Y diríamos que son aquellos que están puros, o sea, no están combinados ni mezclados con ningún otro. Mientras tanto que los compuestos son sustancias en las cuales hay una unión de dos o más elementos. ¿Okay? ¿Hay algunos compuestos comunes que ustedes conozcan? Por supuesto que sí, hay muchos compuestos muy famosos. Por ejemplo, el H2O. ¿Sí? Todos conocemos el H2O, ¿cierto? H2O es agua, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere H2O? Bueno, se refiere a que este compuesto, al que se le llama comúnmente agua, tiene hidrógeno, que es el símbolo con H mayúscula, y tiene oxígeno, que es la O mayúscula. Y este 2 que está como de subíndice, hace referencia a cuántos átomos de hidrógeno hay en este compuesto. Entonces diríamos que aquí en el agua tenemos 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Vean que al oxígeno no se le pone el 1 aquí. No se le pone, pero ahí está. ¿Ok? ¿Sí? ¿Algún otro compuesto famoso? Bueno, tenemos, por ejemplo, el CO2. Entonces, el CO2, el dióxido de carbono, tiene esta fórmula, ¿verdad? ¿Por qué se llama dióxido de carbono? Porque son 2 oxígenos y un carbono. Nuevamente, este subíndice de acá, a lo que se refiere es a el elemento que está a la izquierda. ¿Ok? Sí, y así sucesivamente tenemos otros compuestos. Por ejemplo, un compuesto bastante común y famoso es el ácido sulfúrico. Todos han escuchado del ácido de baterías, me imagino, ¿verdad? El ácido que se le pone a las baterías de los automóviles es ácido sulfúrico. Entonces, tiene esta fórmula, este compuesto. Eso significaría que tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 átomos de oxígeno. Bien, entonces esta sustancia, cada una de ellas se conocería con el nombre de compuesto. Eso sí, para quedar categorizado como compuesto,
significaría que el ácido sulfúrico, por ejemplo, está puro, o sea, no está mezclado con nada más. Si yo tuviera una mezcla de ácido sulfúrico disuelto en agua, por ejemplo, si yo agarrara el ácido sulfúrico y lo disolviera en agua, ya yo no lo tendría puro. Entonces, eso sería una mezcla. ¿Está bien? Bien, entonces, ya que mencionaba los elementos, es importantísimo, una de las primeras cosas que debemos hacer en este curso es que necesitamos memorizar o familiarizarnos con lo que son los nombres de los elementos y sus símbolos. ¿Ok? Eso es una de las cosas más importantes de este curso, ¿verdad? Bueno, ahora que estamos virtuales, lógicamente ustedes van a tener acceso en los exámenes a sacar el libro y demás, ¿verdad? Incluso pueden consultar en Google o en alguna otra fuente y pueden consultar el nombre de una sustancia o de un elemento, ¿verdad? Pero normalmente, regularmente, cuando los exámenes son presenciales, se necesita que conozcamos los nombres. Entonces yo quería motivarlos a ustedes que a pesar de que los exámenes van a ser virtuales y ustedes van a tener acceso a los recursos, traten de hacer un esfuerzo por memorizar los elementos más comunes, al menos que se presentan en la naturaleza. Algo particular de los símbolos de los elementos es que todos inician con una mayúscula. Algunos nada más tienen una mayúscula. Por ejemplo, la C mayúscula se refiere al elemento llamado carbono. Pero si yo tengo que diferenciar entre carbono y calcio, si ustedes ven carbono y calcio, ambos empiezan con C y es más, ambos son seguidos por una A, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se ha designado para diferenciar entre dos elementos que empiecen con la misma letra? Se le agrega una letra minúscula diferenciadora. Entonces, por ejemplo, en el caso del calcio es Ca. Hay otro elemento que se llama cobalto, que es con O. Entonces, la segunda letra es minúscula y es la que diferencia. Otro elemento con C, por ejemplo, sería Cu. El Cu es el cobre. ¿Por qué Cu, verdad? Bueno, algunos de estos elementos adquieren su nombre de otros idiomas. Por ejemplo, el cobre, que es un elemento súper antiguo, muy conocido desde hace cientos de años, recibe su nombre del latín o del griego, que son idiomas antiguos y bastante diferentes al nuestro, ¿verdad? Entonces, no siempre, ¿verdad? Uno dice, sí, calcio es Ca, cobalto es Co, ¿verdad? Algunos elementos son así, pero otros no. Por ejemplo, otro elemento que es súper diferente es la S, ¿verdad? S es azufre. La P, por ejemplo, es fósforo. Entonces, también otro bastante diferente, la K es potasio. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque vean que K es potasio y sí existe un elemento que sea PO, ¿verdad? Entonces, alguien podría verse en la tentación de decir PO es potasio, ¿verdad? Porque potasio empieza con PO, pero no, PO es polonio. Así que, chicos, la primera asignación que ustedes tienen que hacer, y de hecho uno de los objetivos claves, como les mencionaba en el video, que está al final de este capítulo, uno de los objetivos claves es
saber o memorizarse algunos de los símbolos de los elementos más comunes. ¿Está bien? Yo les podría indicar cuáles son esos más comunes para que ustedes tal vez no gasten mucho tiempo en aprendérselos todos, ¿verdad? Porque hay algunos elementos que sí son un poquito raros, no son tan comunes, entonces no precisamos tanto de tenerlos memorizados o presentes. ¿Está bien? Entonces hay que sacar un buen rato para hacer esta memorización y este manejo de nombre de símbolo respecto a su, perdón, nombre de elemento respecto a su símbolo químico. ¿Está bien? Bien, y entonces por el otro lado de la materia tenemos lo que serían las mezclas. Las mezclas pueden ser de dos tipos. Pueden ser heterogéneas o pueden ser homogéneas. ¿Okay? A las mezclas homogéneas también se les conoce con el nombre de disoluciones. ¿Sí? Es como otro nombre que ellas reciben. ¿Okay? Y en este caso, ¿qué serían las mezclas? Las mezclas serían que nosotros agarremos varios compuestos y los mezclemos. Entonces, como les decía ahora, si uno agarra agua y la mezcla con ácido sulfúrico, eso sería una mezcla. Si tomamos dióxido de carbono y lo mezclamos con agua, entonces eso también sería una mezcla. Entonces, en sí, las mezclas son combinaciones de varios compuestos. ¿Cuál es la diferencia entre heterogénea y homogénea? Bueno, las heterogéneas uno puede distinguir las partes. Por ejemplo, una ensalada de frutas. ¿Sí? Qué rico, ¿verdad? Trocitos de piña, trocitos de banano, trocitos de melocotón, púas, quizás hasta se le podría poner algo de granola. Y aunque nosotros mezclemos todas esas frutas, al final de que dejemos de mezclar y digamos, bueno, ya está lista la ensalada de frutas, uno puede ver las partes, las puede distinguir, ¿sí? Entonces, a pesar de que se hizo como un esfuerzo para mezclarlas, se logran distinguir sus componentes. En el caso de las disoluciones o de las mezclas homogéneas, eso no es posible, ¿sí? Cuando uno mezcla algo y se forma una disolución, no se logra distinguir cuáles son las partes componentes. ¿Cuál sería entonces, por ejemplo, un ejemplo, bueno, ya dijimos ejemplo de heterogéneas, ¿verdad? Una ensalada. También podríamos hablar de concreto, ¿sí? El concreto que se usa para construir es una mezcla de arena, piedra, cemento y otros materiales. Y si alguien es familiarizado con el concreto, sabe de que se ven las partes, ¿verdad? ¿Qué otra mezcla heterogénea tendríamos? Tal vez las chicas han visto o esas botellitas que hay ahora, son unas botellitas que tienen como dos partes, ¿sí? Que se usan para desmaquillar. ¿Alguien ha visto alguna de esas? Sí, señor. Sí, ¿verdad?
tiene dos partes, ¿verdad? No, y normalmente, ¿verdad? Para hacerlas más bonitas, como que les ponen algún color, ¿verdad? Yo no uso, ¿verdad? Yo no uso de ese producto, pero mi esposa sí. Y siempre me ha llamado mucho la atención porque es muy llamativo, es muy bonito. ¿Por qué tiene dos partes? Bueno, porque una parte es acuosa y la otra parte es aceitosa. Ujú. Como se usa para limpiar el rostro, pues es importante, en nuestro rostro hay grasa, ¿verdad? Y también hay sal. Entonces la sal se disuelve súper bien en la parte acuosa, mientras que la grasa se disuelve súper bien en la parte aceitosa. Entonces por eso esas botellitas desmaquillantes tienen, tienen dos partes, por decirlo así. Y si ustedes lo han visto, ¿verdad? Podemos mezclarlas, agitarlas un montón, ¿verdad? Y de repente parece como que se están mezclando, pero si las dejas ahí unos minutos, entonces vas a volver a ver cómo aparece una parte superior arriba y una parte inferior, ¿verdad? Entonces se ven las partes. La parte aceitosa va a estar arriba porque es menos densa, mientras que la parte acuosa va a estar abajo. Entonces eso sería un ejemplo también de una mezcla heterogénea. Y ejemplos de... Disculpe, Ujú, es que quería hacer una consulta con respecto a una tarea que viene lo de las partes, la clasificación. Cuando ujú. se, digamos, en la parte que dice la fermentación del azúcar con la levadura para realizar pan, eso sería homogéneo, solamente que es que, digamos, ya cuando el pan está cocinado y todo eso sí sería homogéneo, pero a la hora que se realiza, no sé si es que me estoy involucrando mucho, pero digamos, a la hora que uno mezcla el azúcar y la levadura, al ser de diferente color, se ve como heterogénea, entonces tenía la duda de no sé cuál o cómo sería la clasificación. Gracias, Ana. Mira, creo que esa pregunta que me estás diciendo no es sobre la clasificación de la materia, sino si es un cambio físico o químico. Que es que en la tarea, si bien en el cuadro de la clasificación de elementos por compuestos homogéneos o heterogéneos, y dice fermentación del azúcar por levaduras para la elaboración de pan, si es homogénea o heterogénea. Entonces, ahí era donde tenía esa duda. Ok. Bueno, sí sería heterogéneo, ¿verdad? Porque la levadura y el azúcar, pues se verían, se logran distinguir sus partes, ¿verdad? Em, pero como dices, ya si lo mezclamos con el pan y demás, no se lograría distinguir las partes, entonces en ese caso sería más bien homogéneo. Ujú. Bien. Ah, entonces en homogéneas sería, por ejemplo, tener agua y azúcar, ¿verdad? Si mezclamos agua más azúcar y lo revolvemos, pues entonces ya no se distinguirían las partes. eh, y así, ¿verdad? Tenemos muchas otras ejemplos de mezclas homogéneas. Algo que es importante es que cuando pensamos en mezclas, a veces pensamos en sólidos disueltos en líquidos, pero en realidad las mezclas pueden ser de cualquier tipo, o sea, un gas disuelto en otro gas, un gas disuelto en un líquido, dos líquidos mezclados, etcétera, cualquier combinación, no solamente eh, un sólido disuelto en un líquido. Lo digo porque a veces pensamos en que una disolución es agarrar sal, por ejemplo, y disolverlo en agua, ¿verdad? Ese es el ejemplo clásico que a veces tenemos en nuestra mente. Pero vendría siendo cualquier otra combinación que podamos tener, ¿sí? Bien, ahorita vamos a revisar el libro para ver algún ejemplo sobre esto y así
poder ahondar un poco más. Déjenme ver si por acá colocamos. Ok. Bien, aquí estamos con el libro. Ok. Ok, perfecto, creo que ahí se ve mucho mejor. Bien, entonces veamos, por ejemplo, el ejercicio 1.1. Dice, clasifique cada una de las siguientes sustancias como sustancia pura o mezcla. Si se trata de una mezcla, indique si es homogénea o heterogénea. Entonces, en la pregunta A nos dicen arroz con leche. ¿Qué pensarían? ¿Estamos hablando de una sustancia pura o es una mezcla? Mezcla. Correcto, Ana, sería una mezcla. ¿Y sería homogénea o sería heterogénea? Heterogénea. Heterogénea, ¿verdad? Porque bueno, dependiendo de cómo lo preparen, pero de fijo se vería el líquido, ¿verdad? De la leche y se vería el arroz por aparte. Aparte de eso, podría ser de que lleve canela, pasas o alguna otra cosa que se vería en sus partes, ¿verdad? Bien, el agua de mar, ¿qué diríamos del agua de mar? También una mezcla. También es una mezcla, ¿verdad? El agua de mar tiene un montón de sustancias disueltas. Aparte de que tiene algunas veces, tiene algunos contaminantes, ¿verdad? Y dependiendo, ¿verdad? Aquí no nos dicen si es agua de mar filtrada, digamos. Si fuera filtrada, sería solamente el agua. Pero, por ejemplo, si tomáramos una muestra de agua de mar justo al borde de la playa, probablemente en esa muestra capturaríamos también arena. Si fuera sin arena, diríamos que es homogénea o heterogénea. Homogénea. Homogénea, claro, ¿verdad? Porque no veríamos las sales ni las otras cosas que tiene disueltas. Pero si tuviera la arena, Ahí sí sería heterogénea. exactamente, porque veríamos las dos partes, ¿sí? Bien, en el caso de la
parte C nos preguntan por magnesio. Entonces, en ese caso, el magnesio es un elemento de la tabla periódica. Por lo tanto, diríamos entonces que el magnesio es una sustancia pura. Y en el caso de la pregunta D, nos dicen hielo picado. El hielo picado sería una sustancia pura. ¿Qué les parece? ¿Podríamos decir que el hielo picado es una sustancia pura? Yo diría que sería un compuesto, porque el hielo picado es agua, ¿o no? Sí. Correcto, correcto. Pero recordemos, ¿verdad? Nuestra clasificación. Ahorita el ejercicio nos pide que si es sustancia pura o que si es sustancia pura o que si es mezcla. Entonces, diríamos que sí es una sustancia pura. Ahora, dentro de las sustancias puras, ¿sería elemento o sería compuesto? Bueno, sería un compuesto, ¿verdad? Porque el hielo no es otra cosa más que H2O congelado, ¿no? Entonces, si lo pican, ¿verdad? Si el hielo lo picamos, no separamos los átomos de hidrógeno y de oxígeno, no los separamos, sino que simplemente le estamos dando otra forma a la materia, ¿sí? Y entonces en ese caso sería una sustancia pura. ¿Alguna duda o algún comentario respecto a ese ejercicio? Profe, Sí. los gases serían un compuesto. Los gases. O sea, es que si, por ejemplo, tú tienes hidrógeno, el hidrógeno es un gas normalmente. Entonces, pero el hidrógeno es un elemento de la tabla periódica, así que sería una sustancia pura. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de una mezcla gaseosa, por ejemplo, el aire que nosotros respiramos es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, argón y otros gases. Entonces, en ese caso sería una mezcla homogénea. Los gases tienen una particularidad. Los gases, cuando tú mezclas dos gases, por ejemplo, nitrógeno con oxígeno, se mezclan, esa mezcla siempre va a ser homogénea, ¿sí? Los gases tienen esa particularidad. ¿Está claro? Sí, ya, gracias. Ok, perfecto. Bien, si vemos ahí mismo esa línea de ejercicios, ahí podemos ver, ¿verdad? Por ejemplo, el ejercicio 1.14 dice, escribe el símbolo químico o el nombre de los siguientes elementos según corresponda, ¿sí? Entonces vean que el doctor Brown aquí poniendo este ejercicio, él lo que está tratando de decirnos es que es importante que nosotros sepamos símbolos y nombres. Entonces, por ejemplo, ahí en el 1.14, el A, ¿verdad? Que dice carbono, sería una C mayúscula. El B, que es nitrógeno, es una N mayúscula. Titanio es una T con una I minúscula. El D, que es zinc, sería ZN. El hierro tiene un símbolo un poco
extraño porque el hierro es Fe, ¿sí? Fe es por el latín. En el caso de la F, vean que tenemos una P mayúscula, eso sería fósforo. La pregunta G es Ca, que sería calcio. La que sigue es He, es helio. Luego sigue Pb, que es plomo. Y la última es Ag, que significa plata. Entonces vean que, ¿verdad? Y lógicamente yo soy el profesor y tengo muchos años de enseñar química, entonces yo me sé bastantes de los elementos. Creo que no me los sé todos, pero los más comunes sí los manejo. Entonces se espera que ustedes también tengan esa capacidad a lo largo de este curso, ¿sí? Ok, bueno, vamos a volver por acá. Entonces, pues ya hablamos de la clasificación de la materia en términos generales y ya hicimos un pequeño ejercicio de libro para ilustrar los conceptos. ¿Qué más hay con respecto a la materia? Okay, tenemos lo que se conoce como estados de la materia. Okay. Y esto es algo que ustedes deben recordar de cuando estuvimos en la escuela o en el cole, ¿verdad? Porque es algo bastante común que se enseña siempre en ciencias, ¿verdad? En general se conoce que la materia tiene 3 estados. Es el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, ¿verdad? Por ahí hay personas que dicen, no, hay más estados, ¿verdad? O algunas personas dicen, no, y lo que está haciendo Franklin Chan con el motor de plasma. Bueno, esas son cosas como muy particulares, ¿verdad? Pero en general, en el 99%, ¿verdad? Por decir un número muy exagerado, el 99% de los casos, siempre vamos a estar hablando de que los 3 estados de la materia son estos. ¿En qué difieren ellos? Difieren en la movilidad de sus partículas y difieren también en la estructura en la cual se compactan o se movilizan las partículas. En el estado sólido, el movimiento de las partículas prácticamente no existe porque el estado está muy empaquetado y lo que sí es que las moléculas o las partes que forman las sustancias sí están vibrando, pero prácticamente diríamos que no se mueven. El estado líquido es un estado de mayor movilidad, no tanto como el gaseoso y sí más que el sólido. Pero, ¿verdad? Las propiedades que tienen los líquidos, que toman la forma del recipiente que los contiene, cosa que no pasa con los sólidos, etcétera, otras propiedades, ¿verdad? Y los gases, pues, tienen muchísima libertad, muchísimo movimiento. Las fuerzas de atracción entre sus partículas son mucho menores que en los otros estados, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace uno para pasar un material del estado sólido al líquido o del líquido al gaseoso? Es más, ¿eso es posible? De hecho que sí, ¿verdad? Eso es posible de realizar. Entonces, generalmente los cambios de la materia tienen que ver con el aumento en la movilidad de las partículas. Y eso, un aumento en la movilidad, ¿verdad? Un aumento en la movilidad se referiría también a un aumento de la temperatura. ¿Ok? Sería un aumento de la temperatura. Mientras tanto, que si nosotros pretendiéramos más bien ir al revés, o sea, ir desde lo gaseoso, ir hacia lo líquido y de lo líquido ir hacia lo sólido,
lo que tendríamos que hacer es disminuir la movilidad de las partículas. Por lo tanto, esa disminución de la movilidad está relacionada con reducir la temperatura de las sustancias, ¿sí? Entonces, particularmente los cambios de estado físico reciben un nombre, ¿sí? Entonces, si yo paso del estado sólido al estado líquido, eso se conoce como fusión. Mientras que si yo voy del estado líquido al estado gaseoso, eso se conoce como ebullición. Es posible que ese proceso sea inverso. O sea, es posible que yo vaya del estado gaseoso hacia el estado líquido. Es posible que yo tenga eso. Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Y en ese caso eso se llama condensación. Y si yo estoy en el líquido y quiero pasar al sólido, también eso es posible. Eso se llama solidificación o congelación. Profe, disculpe. Disculpen chicos, es que me salió un momento sin querer. Profe, una consulta. ¿Sí? ¿Usted me puede dar un ejemplo de algo que pase de estado sólido al gaseoso? Que eso sería una solidificación, ¿no? ¿O estoy mal? Decías, perdón, del estado Sólido al sólido. gaseoso. Eso sería una solidificación, ¿no? No, eso no se llama solidificación. No. Eso se llama sublimación. Ah, sublimación. Ujú. ¿Y qué sería un ejemplo de eso? Ok, ahí están viendo de nuevo la pantalla, sí, la pizarra. Sí, todo bien. Sí, ok. Un ejemplo, Joyce, ¿verdad? Hablaba. Sí. Mira, Joyce, por ejemplo, ¿has visto, tuviste el privilegio tal vez de conocer las bolitas de naftalina? Sí. Ok, ¿verdad? Esas bolitas normalmente se usan para, bueno, se usan para alejar a las plagas y también se utilizan, a algunas personas les gusta el aroma, entonces se utilizan con el propósito de darle aroma tal vez a la ropa cuando está guardada en alguna gaveta o algo así. Si tú te fijas en las bolitas de naftalina, ellas no se derriten. O digamos, cuando tú las pones sobre la ropa o en las gavetas, no se hace una humedad o un charco ahí, ¿verdad? De que la naftalina se derritió. ¿Por qué no? Porque ella tiene la propiedad de que a la temperatura ambiente lo que hace es evaporarse, por decirlo así.
pero la palabra correcta no es evaporarse, es sublimarse. O sea, pasa del estado sólido al estado gaseoso sin pasar por el estado líquido, ¿sí? De acuerdo, gracias. Otro ejemplo es, ¿verdad? Y utilizando ejemplos de la vida común, ¿verdad? ¿Todos conocen las pastillitas de Sañodor? Son de esas pastillitas que traen como un ganchito y que uno las pone como al lado del tanque del baño. Sí, Correcto. Correcto. ok. ¿Han visto que uno tiene que poner como un frasco o algo para debajo de la pastillita para que ahí caigan las gotas cuando se está derritiendo? No, ¿verdad? En realidad no. Nunca necesitamos hacer eso. ¿Por qué? ¿Por qué no necesitamos? ¿Por qué no chorrea? ¿Por qué no gotea? Bueno, porque los componentes de esa pastillita tienen la propiedad de sublimarse. O sea que ellos pasan del estado sólido que están, ¿verdad? En la pastillita, pasan al estado gaseoso sin derretirse. Ujú. Sin derretirse. O sea, no se forma primero un líquido y después ese líquido se evapora. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien ese ejemplo también, Joyce? Ok, bueno, no escuché más a Joyce, pero espero que el ejemplo sí haya quedado claro. Y al Sí, revés, gracias, profe. Es que lo escribí. ok, perdón. Tranquilo, Eh, gracias. voy a poner por aquí el chat porque creo que no lo había. Ujú, correcto. Bien, el proceso inverso, ¿verdad? Porque en ciencias normalmente todo es reversible. Entonces, es posible también de que uno tenga un gas y que si le reduces la temperatura a ese gas y algunas condiciones especiales, puedes lograr que ese gas, en lugar de condensarse, forme cristales. Ujú. Ese sería el proceso inverso de la sublimación. La sublimación sería de sólido a gas, mientras que si fuéramos al revés, de gas a sólido, eso se conocería con el nombre de deposición. Ujú. Entonces, esos 6 procesos que acabamos de ver aquí son procesos, bueno, esas tres condiciones, sólido, líquido y gas, es lo que se conoce como los estados de la materia. Mientras que estos 6 procesos que acabamos de describir aquí se conocen como cambios físicos de la materia. ¿Sí? Entonces, respecto a la materia también tenemos cambios físicos y cambios químicos. ¿Mm? ¿Qué pasa con un cambio físico? Simplemente es un cambio de estado o un cambio en la presentación, ¿sí? Por ejemplo, si yo tuviera... Ok, ahí se escucha, Ryan, se escucha mejor.
Ok, está bien. Bien, entonces, dentro de la materia también tenemos cambios físicos y cambios químicos. En los cambios físicos solamente tenemos un cambio de estado o de presentación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos agua líquida y le bajamos la temperatura, formamos hielo. Ujú. Y en ese caso, el agua líquida es H2O y el hielo también es H2O, solamente que está sólido. Ujú. Entonces eso es un cambio físico. Hablando del hielo igualmente, ¿verdad? Si yo tengo un cubo de hielo y lo paso por una máquina para triturarlo, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer un Churchill o algo así, no es un cambio químico, también es un cambio físico. Simplemente que antes yo tenía la sustancia en forma de bloque y ahora la tengo raspada. Ujú. Igual el papel, por ejemplo, si yo tengo una hoja de papel y por ejemplo yo hago bodoquitos, bodoquitos o lo corto para hacer confeti, eso simplemente es un cambio físico, le cambié la forma o la presentación a la sustancia, pero el papel sigue siendo papel. Por otro lado están los cambios químicos, que son lo contrario a los físicos. Entonces, en los cambios químicos sí hay un cambio en la sustancia. Un cambio en la fórmula, digamos, o en la fórmula de la sustancia. ¿Mm? Por llamarlo de algún modo. Entonces, volviendo al ejemplo del papel, si ese papel yo lo quemo, entonces lo que me va a quedar es unas cenizas y también va a liberarse un humo. Entonces, el papel que era blanco fue transformado a una parte se transformó en una sustancia gaseosa que se vio como humo y en otra sustancia sólida pero que ya no tiene las mismas propiedades del papel, sino que se transformó. Entonces eso sería un cambio químico. ¿Está bien? ¿Está clara la diferencia entre cambios físicos y cambios químicos? Ok, bien. Por acá, ya que estábamos hablando de esto, vean que tenemos por aquí el ejercicio 1.19. Creo que sí se ve claramente, ¿verdad? Entonces dice este ejercicio 1.19, clasifique cada uno de los procesos como físico o químico. Entonces, el primero dice la corrosión de una lata metálica. ¿Okay? Entonces, diríamos que es físico o es químico. Químico. Correcto, ¿verdad? Porque, ¿verdad? A todos se nos ha herrumbrado algo, ¿verdad? Ya el material no es el mismo. El material sufrió un efecto en el cual cambió hasta de color. Entonces, definitivamente la corrosión es un proceso o un cambio químico. En la parte B dice ebullición de una taza de agua. ¿Físico o químico? Físico. Físico, ¿verdad? Las moléculas de vapor que se liberan cuando nosotros estamos hirviendo agua, esas moléculas de vapor que vemos que se están saliendo del recipiente en forma de gas,
también son H2O. Ujú. Nada más que tienen mucha energía y se pasan al estado gaseoso. Ujú. La pregunta C dice pulverización de una aspirina. ¿Mm? Si tomamos una aspirina y la majamos, digamos, la hacemos polvo, ¿eso sería un cambio físico o químico? Físico. Físico, ¿verdad? Porque simplemente lo que estamos haciendo es cambiándole la forma. O sea, antes tenía forma de pastilla y ahora tiene forma de polvo. Ujú. Pero le sigue siendo el mismo compuesto. La parte D dice digestión de un dulce. ¿Mm? ¿Físico o químico? Ok, en ese caso sería un cambio físico, ¿verdad? Un cambio físico. Perdón, un cambio químico, ¿verdad? Porque cuando los alimentos, y no solo un dulce, sino cualquier alimento, cuando entra a nuestro organismo, en nuestro estómago hay toda una serie de sustancias eh, que transforman ese material, ¿verdad? Y de ahí se obtienen nutrientes, se obtiene grasa, se obtienen azúcares y finalmente lo que nosotros desechamos después de consumir un alimento no se parece para nada a lo que consumimos, ¿verdad? Es totalmente diferente, cambió sus propiedades y es porque se llevó a cabo un cambio químico en el proceso de digestión. Ujú. Y Profe, el último, sí, permiso, y la adelante. fermentación del azúcar, Ok, ese ah, sería, ay, ¿verdad? Es químico, claro que sí, porque, bueno, depende de qué producto es el que estuviéramos haciendo. Por ejemplo, cuando mencionabas ahora lo del pan, bueno, hay que ver lo que pasa con un pan o con una pizza que hagas en casa, en que le pongas levadura o que no le pongas, ¿verdad? Es totalmente diferente, es otro producto. Ujú. Igual, por ejemplo, el azúcar se utiliza para fermentación y esa fermentación también produce lo que se conoce como alcohol, ¿verdad? O etanol. Si han tenido la oportunidad de estar cerca de algún ingenio o saben, digamos, que porque a partir del azúcar de caña se puede obtener guaro, ¿verdad? Etanol, ¿verdad? Alcohol etílico. Eso estamos transformando una sustancia que servía para endulzar a una sustancia que es totalmente diferente, que es el etanol, ¿verdad? Entonces sería un cambio químico. ¿Está bien? Y por último, aquí en este ejercicio dice la explosión de nitroglicerina. ¿Mm? Entonces, bueno, la nitroglicerina es un explosivo y si explota, pues libera un montón de energía y se transforma, ¿verdad? Se transforma en humo, se transforma en energía y se transforma en un montón de cenizas. Entonces, definitivamente la explosión de nitroglicerina sería un cambio químico. Ujú. ¿Alguna duda con ese ejemplo? ¿Vamos bien? Sí. Pueden escribir sí ahí en el chat, que todo bien. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Bueno, es con respecto a esto de que, digamos, si yo cocino un huevo, ya el Ujú. huevo ya pasa, digamos, a estado químico, digamos, ya no es físico, sino es químico. Todo eso aplica para todo lo que, digamos, lo que uno cocina o depende de lo que cocine. Gracias, Marjorie, por la pregunta.
Mira, en general, la cocción viene siendo un cambio químico, ¿sí? Ahora, cuidado, ¿verdad? También con las preguntas, porque por ejemplo, si tú tomas, no sé, un vaso de leche y lo metes al microondas, lo calientas un minuto para que la leche esté tibia, ¿eso sería un cambio químico o un cambio físico? Ya, y yo digo que físico. Físico, sí, ¿verdad? Porque sigue Sí, siendo leche, ¿verdad? Sigue siendo leche. Nada más que le aumentaste la temperatura. Ujú. ok, está Ok, bien. pero por ejemplo, digamos, si tú tienes por ejemplo, carne, ¿sí? Carne cruda, ella tiene una composición y unas sustancias que la forman. Pero si tú la cocinas, por ejemplo, imaginémonos que la ponemos a la parrilla, qué rico. Si la ponemos a la parrilla, ¿verdad? Es más, ¿qué nos indica que hay un cambio químico? Bueno, el olor no es el mismo, el sabor tampoco es el mismo, ¿verdad? Si uno se atreviera a agarrar un pedacito de carne cruda y comérselo, no tendría el mismo sabor que ya pasado por la parrillita, ¿sí? Entonces, esa diferencia en los sabores se refiere a que hay un cambio químico, ¿sí? Está bien. Entonces, Perfecto, muchas gracias. en general, casi siempre cuando nosotros cocinamos, estamos generando un cambio químico. Es por lo general lo que hacemos. Por ejemplo, digamos, ya que estamos hablando de cocina, cuando cocinamos pasta, en realidad la pasta ya viene como precocida, ¿verdad? Cuando lo metemos en el agua caliente, es simplemente como para ponerla suave de nuevo. Ujú. Entonces yo diría que cuando cocinamos pasta en realidad es un cambio físico, ¿verdad? Lo que hacemos es que ya está rígida, hacemos que ella se transforme o que se haga más suelta, ¿verdad? Pero no es realmente que nosotros le cambiamos las propiedades, ¿está bien? Cosa que ahorita que apuntabas lo de los huevos, sí ocurre, ¿verdad? Sí ocurre. Entonces, em, lo podemos ver en la presentación, ¿verdad? O en el sabor, ¿verdad? Jamás un huevo crudo tiene el mismo sabor que un huevo ya frito, ¿verdad? Porque es que se ha transformado su composición. ¿Ok? Bien, súper bien. Muy buenas preguntas, chicos. Bien, avanzando, tendríamos lo que son las propiedades. Ujú. Las propiedades de la materia. Profe, ¿Sí? disculpe, una duda. Adelante, adelante, tranquilo. En el caso de la aspirina, por ejemplo, o cualquier sólido que usted solamente lo cambie de presentación, ¿hay algún nombre? Por ejemplo, un sólido, pero preservando el estado sólido. Como Como por ejemplo, un, como por como ejemplo un yo agarrar nombre, un... Ajá, como un nombre para ese proceso, digamos. exactamente. Pues a nivel industrial sí, ¿verdad? Digamos, cuando en las industrias se trabaja con sólidos, normalmente esos sólidos van a ir a disolverse en otras sustancias, ¿verdad? Para generar productos diferentes. Entonces, normalmente los sólidos pasan antes por un proceso de molienda o pulverización. Ujú. Entonces, eso se hace con el fin de que ya cuando lo vayas a mezclar con los otros ingredientes, pues se incorporen de una mejor forma, ¿sí? No Ujú. sé si con eso te contesto la pregunta. Sí, sí, de hecho en la cabeza tenía la palabra pulverización. Sí, digamos, más que todo, los molinos o la molienda es como se utiliza industrialmente, ¿verdad? Am, Creo que por ahí tal vez hay alguna otra palabra, pero
tanto en el laboratorio, ¿verdad? Cuando tenemos un sólido, normalmente tomamos o no sé si todos están familiarizados, por ejemplo, con las personas que muelen maíz, que lo hacen como en una piedra, ¿sí? Eso también se utiliza en el laboratorio, pero a nivel pequeñito, y es para reducir el tamaño de las partículas, ¿sí? En mortero, digamos. Ajá, exactamente. Gracias por la palabra. Eso, ¿verdad? Es un cambio de presentación, pero no es un cambio de estado, ¿ok? Tal vez eso sí aclarártelo ahorita, porque vimos que los estados de la materia, ¿verdad? Son sólido, líquido y gaseoso, y los 6 cambios de estado de la materia son fusión, solidificación, ebullición, condensación y sublimación, deposición. Ujú. Esos son cambios de estado físico, ¿verdad? Pero no son cambios de presentación. ¿Saben? Entonces, moler no es un cambio de estado físico, sino que sería un cambio solamente de presentación. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias, profe. Ok, excelente. Bien, entonces regresando a lo que estaba mencionando, tenemos las propiedades de la materia. Entonces, dentro de las propiedades hay varias formas de clasificar las propiedades. Una primera clasificación de las propiedades es que las propiedades pueden ser propiedades físicas o pueden ser propiedades químicas. Ujú. Mientras tanto que una segunda clasificación de propiedades es que pueden ser intensivas o extensivas. Ok, entonces no es realmente que una propiedad, por ejemplo, física, solamente puede ser física. De hecho, más bien es que las propiedades pueden recibir las dos clasificaciones. O sea, yo puedo tener una propiedad física que al mismo tiempo sea intensiva. Ujú. O puede ser física y extensiva. ¿Ok? Igualmente pasaría con las propiedades químicas. Una propiedad química puede ser intensiva o esa propiedad química puede ser extensiva. ¿Sí? O sea, todas las propiedades de la materia en realidad reciben las dos clasificaciones. Ujú. Bien, ¿cómo las diferenciamos? ¿Cómo las diferenciamos? Las propiedades físicas se determinan sin alterar. En las físicas se determinan sin alterar la composición de la muestra. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, unas propiedades físicas muy comunes son, por ejemplo, el punto de ebullición. ¿Okay? El punto de ebullición es la temperatura a la cual una sustancia líquida comienza a hervir. ¿Mm? Entonces, por ejemplo, para el agua, el punto de ebullición son 100 grados Celsius. Uh-huh.
Entonces tú empiezas a calentar el agua, ¿verdad? Supongamos que es agua a temperatura ambiente, a 30 grados, entonces sube a 40, 50, 60, hasta que llega a 100. Cuando llega a 100, la temperatura ya no sube más, sino que en ese momento el burbujeo es intensísimo. Es porque estamos en el punto donde esa agua se va a convertir en vapor. Ok. Entonces, si yo hago eso, yo altero la composición del agua. Si yo hago esa determinación de esa propiedad. No, ¿verdad? Como ya lo hemos hablado antes, no es un cambio químico el que se está dando. Yo simplemente para determinar el punto de ebullición lo que hago es calentar. E igualmente si yo quisiera determinar el punto de fusión, el punto de fusión es la temperatura a la cual un líquido se congela. Para el agua igualmente, poniéndola de ejemplo, eso sucede cuando está a 0 grados Celsius. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Para determinar el punto de fusión, yo no altero la composición de la muestra. Y así hay otras propiedades físicas, por ejemplo, densidad, solubilidad, y todo lo que son las propiedades organolépticas. ¿Qué es esa palabra tan extraña, verdad? Todas las propiedades organolépticas se refieren a las propiedades que nosotros podemos determinar por nuestros sentidos. O sea, dentro de las propiedades organolépticas están el color, el olor, la textura y el sabor. Entonces, todo eso y otras más, ¿verdad? Son propiedades físicas. Yo no, si yo quiero saber, por ejemplo, el sulfato de cobre es una sustancia que cuando ustedes la conozcan en el laboratorio, van a ver que tiene un azul turquesa muy especial. Es muy bonito el sulfato de cobre. Ese color yo lo puedo determinar sin alterar la composición del sulfato de cobre. O sea, solamente lo tengo que ver y con eso yo determino el color, ¿sí? Lógicamente que también hay técnicas colorimétricas, o sea, ya hay escalas para medir los colores, pero esa medición también se haría sin destruir o sin alterar la composición de la muestra. ¿Está bien? Así que las propiedades químicas más bien son lo contrario. Las propiedades químicas destruyen, bueno, destruir no es una palabra correcta, pero sí transforman la muestra. Entonces, por ejemplo, si yo tengo gasolina y yo quiero saber si la gasolina tiene la propiedad química de quemarse, ¿sí? Y yo hago esa prueba, lo que voy a encontrar es que sí se quema, ¿verdad? Y al final de que yo haga esa determinación ya no tengo gasolina, ¿verdad? Se transformó en energía, en dióxido de carbono y en agua. Entonces, una propiedad química de la gasolina es que explota, ¿verdad? Explota o se quema en presencia de oxígeno. ¿Okay? Por ejemplo, también si yo tengo el hierro, ¿verdad? Por ejemplo, clavos de hierro. Todo el mundo sabe que si no es acero inoxidable, el hierro se corroe, ¿verdad? O sufre corrosión. Entonces, esa es una propiedad química del hierro,
que ante la presencia de oxígeno, él se corroe, ¿sí? Entonces, como dice Pablo aquí en el chat, inflamabilidad, oxidación, todos esos tipos de capacidades que tienen los materiales serían propiedades químicas de la materia. Sí. Bien, y por el otro lado tenemos lo que son las propiedades intensivas y extensivas. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estas propiedades o en estas características? Las propiedades intensivas son aquellas que son independientes de la cantidad de muestra que uno tome, ¿sí? Mientras tanto que las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de muestra que uno tome. Casi todas las propiedades físicas son intensivas, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren determinar el color del sulfato de cobre, si yo tomo 1 gramo, voy a decir que el sulfato de cobre es azul turquesa. Mientras que si yo tomo 1 kilo, también mi conclusión es que es azul turquesa. Entonces, no importa si yo tomé 1 gramo o si tomé 1000 gramos, la propiedad vale lo mismo o tiene el mismo valor, ¿sí? Por ejemplo, ya que estábamos hablando del punto de ebullición del agua, si yo tomo un vaso de agua y lo pongo a calentar y cuando ya está hirviendo vigorosamente meto un termómetro ahí, me va a dar que la temperatura es 100 grados Celsius con un vaso. Pero si en lugar de tomar un vaso, yo tomo una olla de agua y la pongo a calentar, cuando esa olla ya esté hirviendo vigorosamente, si meto el termómetro ahí, adivinen qué valor voy a leer. 100 grados también. ¿Sí? Entonces, pregunta, ¿el punto de ebullición es una propiedad intensiva o extensiva? Intensiva, ¿no? Intensiva. Correcto, Marjorie. Sería intensiva. ¿Por qué? Porque independientemente de si tomé un vaso o una olla, el valor de la propiedad es el mismo. ¿Ok? Busquemos por acá en el libro para ver si teníamos algo más al respecto de eso. Ok, veamos el problema 1.17. Okay. Bien, dice, en el proceso de intentar caracterizar una sustancia, un químico hace las siguientes observaciones. Primero, es un metal blanco plateado lustroso. Después, se funde a 649 grados Celsius y hierve a 1105 grados Celsius. Luego, su densidad a 20 grados Celsius es 1.738 gramos por centímetro cúbico. Después, la sustancia arde en el aire produciendo una intensa luz blanca. También determina que reacciona con cloro para formar un sólido blanco quebradizo.
siguiendo, dice que la sustancia se puede martillar para formar láminas delgadas o bien estirarse para formar alambres. Es buena conductora de electricidad. ¿Ok? Entonces, esas fueron todas las características o propiedades que logró determinar de esta sustancia. ¿Ok? Entonces, la primera observación, es un metal blanco plateado lustroso. ¿Eso es una propiedad física o química? Física. Física, muy bien. Dice, se funde a 649 y hierve a 1105 grados Celsius. ¿Esas son propiedades? Química. Serían físicas también, ¿sí? Los puntos de ebullición y de fusión son propiedades físicas. Bien, después dicen que la densidad es 1.738. Entonces, la densidad es una propiedad física también. En el laboratorio, ¿verdad? Bueno, y en este capítulo que hablan de la densidad, vemos que la densidad es un cociente entre la masa y el volumen. Así que lo que se hace es medir la masa, medir el volumen y se dividen las dos cantidades. En ese proceso uno no hace ningún cambio en la sustancia. Y sí, Pablo, como dices, también la densidad es, aparte de ser una propiedad física, es no, más bien es intensiva. La densidad es intensiva. Bien, después. Ok, continuando, reacciona con cloro para formar un sólido blanco quebradizo. Eso también sería una característica o un cambio, una propiedad, perdón, química. Después dice que se puede martillar para hacer láminas delgadas o para formar alambres. Eso sería propiedades físicas, ¿verdad? O sea, simplemente cambia de forma o cambia de presentación. Martillarlo para hacer láminas o también para formar alambres. Y la última propiedad dice que es buena conductora de electricidad. Eso sería una propiedad física, porque no alteraríamos la composición del material al probar si él es conductor de electricidad o de calor. ¿Sí? ¿Alguna duda con propiedades físicas o propiedades químicas? Chicos, ¿están por ahí? Ok, Dave, perfecto. Muy bien, chicos. Qué dicha que todo está claro. Esta parte que hemos cubierto hasta el momento, más que todo es como conceptual, ¿verdad? No es numérica. Dentro de mi experiencia dando este curso, yo lo que he visto es que
La dificultad que tiene química es que también tiene un componente matemático, ¿sí? Ya por hoy no nos da tiempo de hacer algunos ejercicios numéricos. Yo espero tener más agilidad la próxima vez que nos reunamos para que para que nos conectemos a tiempo y demás, para que podamos hacer muchos más ejemplos. ¿Ok? Pero esto sería lo que cubriríamos el día de hoy ya por temas de tiempo. ¿Ok? Yo lo que les decía es que, bueno, en YouTube he estado colocando algunos videos en mi canal que se llama Materia y Energía. Lo que pasa es que en Materia y Energía es un canal donde yo también coloco contenido para otros cursos que no son de química. Entonces, lo que yo les decía es no buscar el canal y ver todos los videos que están ahí, porque algunos videos no atañen a este curso. Pero en las listas de reproducción yo lo que voy a poner para diferenciarlas es que va a iniciar con la palabra Brown, que es el apellido del autor de nuestro libro. Entonces, por decir Brown capítulo 1, eso van a ser videos sobre ejercicios que tienen que ver con el capítulo 1 de Brown, ¿sí? Y así sucesivamente a lo largo del cuatrimestre voy a ir colocando diversas listas de reproducción. Todas van a empezar con la palabra Brown. Entonces, Brown capítulo 1, Brown capítulo 2, Brown capítulo 3, y así hasta que lleguemos, creo que este curso cubre hasta el capítulo 9. Entonces, yo lo que voy a hacer es que cada vez que ponga un video, también se los voy a poner en Teams para que les llegue, por decirlo así, la notificación, y también se los puedo compartir por WhatsApp. Aunque la forma más efectiva de ustedes darse cuenta que yo coloqué un video nuevo es ingresar al canal y suscribirse. Si se suscriben y tocan la campanita, ¿verdad? Pues cualquier cosa que yo ponga nueva les llegaría la notificación de que yo he colocado material ahí. Entonces, mi intención, ¿verdad? Como ven, 2 horas se nos van volando. Mi intención es colocar ahí muchos videos de ejemplos, sobre todo ejemplos numéricos, para que ustedes los puedan estar revisando y eso les sirva de apoyo al estudio que ustedes hagan individual. De modo que de aquí a 15 días que nos volvamos a ver, ustedes ya no sincrónicamente, ¿verdad? Porque sincrónicamente nos vamos a ver cada 15 días, pero cada vez que ustedes se conecten y vean un video de YouTube que yo he colocado, sería como que estuviéramos estudiando juntos, ¿sí? Así que entonces ese es pues mi propósito y espero que sea la verdad muy provechoso y que sea efectivo. Sobre todo esa es mi intención, que sea un seguimiento efectivo, que ustedes no se sientan, aunque esté en la universidad estatal a distancia, que no sientan esa distancia, ¿verdad? Sino que sientan que yo estoy ahí acompañándolos en cualquier momento. ¿Está bien, chicos? Pues entonces, de verdad un placer haber estado aquí con ustedes. Les prometo que para la segunda tutoría ya no vamos a estar tan enredadillos con todas las cosas, ¿verdad? De dónde estamos y dónde está la pantalla y dónde está el audio y demás, ¿verdad? Pero yo espero que para la segunda entonces sea todavía más provechoso. Ahí estamos en contacto entonces, ya sea por Teams, por WhatsApp, y porfa, estudien montones. Traten, vean que aquí hicimos algunos ejercicios del libro, estuvieron fáciles, ¿cierto? Estuvieron fáciles. Traten de hacer más, ¿sí? Traten de hacer más. Es muy importante eh, que practiquen, ¿verdad? Porque
como dice el doctor Brown al inicio del libro, química no es una materia que, digamos, uno lee y ya, ¿verdad? A veces a mí me hace gracia cuando doy otros cursos que dejo asignaciones de lectura y hay gente que no lee o que literalmente lo que hizo fue leer. Pasó los ojos encima de la materia, se enteró de qué se trataba, pero solo hizo eso, leer, ¿verdad? Pero química no es una materia de solo leer. Leer, la forma en que se debe estudiar es como yo les puse en el mensajito de bienvenida de Aprende-U, ¿verdad? Hay que leer la materia rápidamente, después hay que volver a leer, hay que resumir, hay que sacar los conceptos, hay que tratar de memorizar los conceptos, hay que ver cuáles son las ecuaciones, hay que hacer los ejercicios internos del libro, después hay que hacer lo que hicimos hoy en la tutoría, ir a la parte final del capítulo y hacer ejercicios de final de capítulo, etcétera, etcétera. Esa es la forma en que realmente se estudia química. ¿Está bien? Entonces, traten de seguir esos consejos. Y estoy en el WhatsApp en cualquier momento. Si tienen alguna duda con algún ejercicio o algo, me mandan una foto y un audio, profe, tengo una duda con esto y esto, ¿cómo se hace? Y yo les respondo con un audio y ahí estamos, ¿sí? Aprovechen de verdad el recurso del tutor, ¿verdad? No se queden con dudas y más bien aprovechemos todos los recursos que tenemos para comunicarnos ahora, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces eso sería todo por hoy. Les agradezco muchísimo por estar aquí. Cuídense mucho y nos vemos entonces sincrónicamente dentro de 15 días. Bueno, pasen buena noche todos. Igualmente, Buenas noches, muchas gracias por todo. Buenas noches a todos. Gracias, profe. Buenas noches a todos. con todo gusto, Buenas que les noches a vaya todos. muy bien, Gracias, profe. con gusto, que les vaya muy bien. Gracias, buenas noches.